Usted los conoce bien. El manual de almohada amarillo, el clásico, y el manual de almohada rojo, dedicado al tema del sexo oral. Estos libros le pueden cambiar de manera radical la forma de vivir la sexualidad. Los consigue en las principales librerías de todo el país o en los números que aparecen en pantalla. Una recomendación sincera de un mundo sexual. El amor es asunto de los hombres, no de los cobardes. Los amantes cobardes no llegan. En esta sección de la ciencia del sexo tenemos muchísimo que aportar desde el punto de vista científico a la sexualidad de las parejas, que esperamos nunca se vean expuestas a los accidentes sexuales que acabamos de repasar, pero en caso que eso llegara a ocurrir, por lo menos contar con la información de saber qué hacer, qué es lo que procede y qué tratamientos existe para que esto no se convierta en un problema o en una disfunción. Mauro, cuando una persona utiliza frenillos en los dientes, ¿qué cuidados debería tener para las prácticas sexuales? Sí, esto a veces se nos olvida, muchas veces porque hemos relacionado los frenillos con etapas tempranas de la vida, probablemente los 12, a los 14, a los 18 años, pero también sabemos que muchos adultos se van a colocar estos dispositivos a nivel dental y que pueden ser peligrosos, sobre todo cuando estamos hablando de sexo oral, con algunos tipos de besos en donde pueden generar verdaderas lesiones, de manera que parte de la instrucción que tenemos que tener en materia sexual es que los frenillos nos van a provocar durante ese periodo ciertas vedas para cierto tipo de prácticas sexuales, definitivamente las que están relacionadas con la cavidad oral. Mauro, pasémonos ahora al frenillo del pene. ¿Es cierto que se rompe en la primera relación sexual del varón? Qué dicha que lo menciona, porque probablemente recibimos 2, 3, 4, 6 preguntas diarias de jóvenes que piensan que el frenillo se ha de romper en la primera relación sexual de todos los hombres. No, por favor, a los hombres no se les rompe nada cuando tienen su primera, ni su segunda, ni su 15ª relación sexual. Y el frenillo tampoco va a sufrir ninguna laceración. Cuando sucede es que tenemos un problema en la constitución misma de esta estructura del pene, pero normalmente no hay ninguna modificación física que le acontezca al hombre al iniciar su vida sexual. ¿Tampoco sangra el hombre en su primera relación sexual, que es otra pregunta muy frecuente? No, de ninguna manera, de ninguna manera. El sangrado, si es que se va a presentar en la mujer. Y óigase bien, la mayoría de las mujeres no van a presentar esos sangrados de los que normalmente se habla a nivel popular, y mucho menos el hombre. El hombre no presenta ningún tipo de sangrado. Si se presenta un sangrado por parte del órgano masculino, de inmediato hay que consultar porque indica que sucedió un accidente sexual o algo ahí. En toda la estructura del pene no anda bien. Mauro, ¿por qué para los hombres es tan doloroso un golpe en los testículos? La naturaleza es sabia. Si tuvo que colocar los órganos encargados de la producción de espermatozoides, los órganos encargados de la producción de las células que nos van a permitir la supervivencia, es decir, sobrevivir en el planeta, tenía que dejarlos de una manera muy sensible para que no fueran traumatizados. El leve golpe ya genera cierto dolor y ya un golpe más considerable genera un intenso dolor. Parte de los mecanismos que tiene la naturaleza para proteger a estas gónadas. Y en el acto sexual es común que los testículos se contraigan la bolsa para que los testículos no se muevan y evite que con esos movimientos un bamboleo vaya a provocar una lesión, un traumatismo. Parte de la sabiduría que la naturaleza ha diseñado a nivel corporal. Mauro, hoy se habla mucho de los potenciales peligros que tienen los piercings, pero nosotros desde hace siglos, sobre todo las mujeres, utilizamos aretes. Sí, en realidad los aretes van a guardar cierto grado de riesgo, más aún cuando son grandes argollas. Y no es raro encontrar el relato de múltiples mujeres que tuvieron lesiones por arrancamiento a nivel de las orejas. El problema es que cuando lo utilizamos en otras partes del cuerpo, por ejemplo cerca del ojo, en los genitales, es más posible este tipo de lesión porque son áreas que utilizamos más o que están en más posibilidad o más expuestas a una lesión, a quedar atrapadas y generar esa tracción tan
peligrosa, sobre todo cuando estamos hablando de órganos sensibles. Ahora, aquellas personas que utilizan piercings a nivel genital, ¿deberían quitárselos para las relaciones sexuales? Eso es una máxima. El piercing no puede estar presente en el acto sexual. Puede generar laceraciones, puede generar verdaderas heridas punzocortantes, va a dañar el preservativo, en fin, algunas veces, vean qué curioso, él tiene un piercing, ella también, y se quedan prensados sin darse cuenta, ambas argollas, y a la hora de separar los cuerpos se dan cuenta por un extremo dolor de esa circunstancia. De manera que el piercing es un arma de doble filo. Para aquellos que disfrutan su presencia, bienvenido, pero no en pleno acto sexual. Mauro, cuando se colocan piercings a nivel genital o por ejemplo en los pezones, ¿existe algún riesgo de que el piercing por sí mismo afecte la sensibilidad que puede tener esa zona del cuerpo? Probablemente puede afectar la sensibilidad, pero sobre todo lo que nos va a quitar es la función como tal. Estamos hablando que el piercing, por ejemplo, colocado en un sitio anómalo del pene, puede dañarnos la erección, puede dañar la micción, puede dañar la salida del semen, puede provocar infecciones, puede provocar retracciones, desviaciones, en fin, en esos órganos no es recomendable. Y uno lo dice con mucho respeto, sabiendo el enorme ímpetu que existe en la actualidad, pero hay que ser claros, evitar zonas cercanas a los ojos, cercanas a la boca o en los genitales mismos. Mauro, ¿para qué sirve el vello púbico? El vello púbico tiene una enorme función. Si estamos hablando que los órganos genitales son muy sensibles, la naturaleza tenía que protegerlos, porque recuerden que venimos al mundo desnudos. Y la piel, como sucede en muchos de los mamíferos, también en nosotros la piel cubierta de pelo nos va a proteger. La idea era protegernos de espinas, de traumatismos, de mismos parásitos y de mismas infecciones. De manera que el vello púbico tenía una enorme función cuando el hombre andaba desnudo. Sobre todo porque no es lo mismo una espina en un dedo que una espina en el glande o en los labios mayores o en los labios menores. Esa es la función del vello púbico, proteger ante todo los órganos genitales. Entonces, con esa perspectiva, ¿es conveniente o no la depilación? Hoy la depilación no es que sea conveniente, es un gusto, una moda más. Hoy sabemos que la depilación probablemente va agarrando más adeptos conforme pasa el tiempo y se debe respetar. Es parte de los gustos sexuales. Hay varones que disfrutan realmente depilándose o ver a su pareja con una depilación genital completa. Eso es totalmente válido y tenemos que respetarlo. Mauro, ¿existe alguna posibilidad que un accidente sexual llegara a causar una disfunción sexual a futuro? En realidad estamos hablando de que hay muchos accidentes. La fractura del pene, por ejemplo, de la que hablábamos, puede provocar auténticas impotencias y de manera permanente. Por ejemplo, la ruptura del frenillo es mucho más noble. Por ejemplo, el preservativo fantasma puede provocar infecciones y puede generar hasta, óigase bien, episodios o trastornos de fertilidad en la mujer. De manera que el accidente sexual hay que caracterizarlo para ver sus propios riesgos. ¿La ropa, Mauro, que usamos cotidianamente podría tener alguna incidencia o propiciar accidentes sexuales? En general hoy la ropa es muy atrevida y hay muchos estilos. Pasar de aquel calzón de manta que hombres y mujeres usaban a inicios de siglo a toda la enorme variedad que hoy tenemos, en realidad nos habla de que son prácticas muy nobles y que una vez más responden a la magia de la sexualidad. Pero con la ropa, al igual que con la depilación, cuando genera irritación, cuando genera molestias, cuando propicia infecciones a repetición, es mejor cambiarla. Es mejor o no depilarse o utilizar otro tipo de, en el caso de la prenda, utilizar otro tipo de prenda íntima porque indica que la persona en particular no es muy vulnerable, no tolera bien este tipo de proceder. Esto es algo que hay que tener en cuenta, porque todas estas maniobras, todo este tipo de prendas no debe generar molestias. Mauro, cuando ocurre un accidente sexual, ¿cómo afecta eso la dinámica de la pareja? No, hay algunos accidentes sexuales que son una verdadera catástrofe. Por ejemplo, una fractura del pene. Decíamos que la mujer, sobre todo en la posición superior, cuando está encima del varón, puede sentir un enorme sentimiento de culpa, un golpe en el alma, saber de lo que se produjo, pero hay que entender siempre, por eso se llaman accidentes, porque son cosas que pasan sin querer. Y que como parejas tenemos que entender que estamos vulnerables a ese tipo de cosas. ¿Podría tener alguna incidencia, Mauro, la moda o las tendencias en que se generen más o menos accidentes sexuales? Sí, claro que sí. Hoy diríamos que hemos avanzado mucho en la permisividad sexual de todo lo que se llama cine y pornografía.
pero hemos avanzado poco en la permisividad sexual de lo que llamamos educación sexual. Hoy las gentes practican una serie de cosas sin saber sus riesgos y sin saber que lo que están viendo en la televisión o en internet es montado, tiene truco, eso no se puede hacer en la realidad. Y de una manera muy inocente tratan de llevarlo a su propia alcoba, llevándose 1001 sorpresas y provocándose 1001 accidentes sexuales. ¿Qué tan frecuente, Mauro, son los accidentes sexuales? Hoy diríamos que probablemente arriba del 70-80% de la población ha tenido en algún momento de su vida un accidente sexual. Si a alguien le llegara a ocurrir, ¿a cuál médico debe ir? No, el accidente sexual es un asunto que se maneja en emergencias. No es un asunto que selecciono para ir mañana a las 11 con el urólogo, con el ginecólogo. No. Es como accidente, al igual que el que sucede en la carretera o en la cocina o el que sucede en un deporte, de inmediato al servicio de emergencias, que los médicos en general están sobradamente capacitados para abordarlo. Mauro, particularmente algo tan cruento como la fractura del pene, ¿qué tratamiento se aplica? Sí, estamos hablando de que hay muchas opciones, que el médico decide. Algunas veces hay que realizar hasta una cirugía para coser esa túnica, ese manto que se rompió y también para quitarle el sangrado de vasos que están totalmente abiertos. En otras condiciones se manejan con antibióticos, se manejan con antiinflamatorios, con medidas locales, pero lo más importante, siempre hay que consultar. Mauro, para finalizar, ¿cómo se pueden prevenir los accidentes sexuales sin afectar esa espontaneidad que tiene que haber en las relaciones sexuales? La verdad es que esa espontaneidad no tiene que hacernos perder el contacto con la realidad. Probablemente solo en el orgasmo dejémonos ir, pero siempre recordar que en la cama pueden suceder muchas cosas que pueden dañar esa relación sexual o la sexualidad por siempre. No cabe duda que hoy en día los tatuajes están definitivamente en boga. Revisando los libros de historia nos damos cuenta que la historia de estos adornos en el cuerpo viene de mucho más atrás. ¿Mauro? Siempre resulta interesante conocer el origen de lo que hoy es una moda y que tiene todo un pasado. Veámoslo. Café Naranjo presenta su sección Sexo que hizo historia. Café auténtica calidad. Aun cuando los tatuajes fueron utilizados desde la era del hielo, así como en civilizaciones como Egipto, Roma y Grecia, el tatuaje tal como lo conocemos ahora llegó a Occidente por vía marítima. Sí, en las expediciones del explorador James Cook a las islas de la Polinesia, los marinos se fascinaron con los tatuajes que utilizaban las diferentes tribus y rápidamente aprendieron las destrezas al punto que todo marino se preciaba de tener varios tatuajes en su cuerpo. Con el tiempo esta práctica se popularizó. Desde luego que hubo épocas oscuras en el tatuaje. En la Alemania nazi, como ejemplo más conocido, aunque no es el único, se utilizó el tatuaje para marcar a los prisioneros de los campos de concentración. En los últimos años, el tatuaje ha sido incorporado progresivamente en nuestra sociedad y hoy es una moda exótica de ciertas élites. Desdichadamente, en muchos países se realizan en condiciones insalubres y peligrosas, en lugares del cuerpo donde afloran las complicaciones y sobre todo en menores de edad. Esto es parte del sexo que hizo historia. Sexo que hizo historia llegó a todos ustedes por cortesía de Café Naranjo. Café Naranjo, auténtica calidad. Repasemos la trivia sexual que tenemos para el día de hoy. ¿Cuántas personas que se hacen un tatuaje se arrepienten posteriormente? ¿Un 5%? ¿Un 10%? ¿Un 25% o más del 50%? La respuesta al terminar el programa. ¿Usted desea una cita con el Dr. Mauro? Llame al 2280-1911 o al 2280-1933. Usted los conoce bien. El manual de almohada amarillo, el clásico, y el manual de almohada rojo, dedicado al tema del sexo oral. Estos libros le pueden cambiar
de manera radical la forma de vivir la sexualidad. Los consigue en las principales librerías de todo el país o en los números que aparecen en pantalla. Una recomendación sincera de un mundo sexual. No, un mensaje para el doctor. Créame que siempre lo veo ahí por Canal 13 cuando tengo la oportunidad, porque se aprenden muchas cosas. Y pues, como dice el doctor, ser un buen esposo, amante, novio, de todo. Y un saludo para el doctor. El amor es asunto de los hombres, no de los cobardes. Los amantes cobardes no llegan. Estamos en la parte final de nuestro programa. Esa parte que me encanta, que me gusta, porque usted se hace presente a los estudios de Canal 13. Nos llena de alegría saber que usted le dice sí al Instituto Costarricense de Sexología, con sus comentarios, con su participación en esta sección, Sonia. Mauro, la moda siempre llega a nuestro país, tarde o temprano. Así que esta vez nos fuimos a preguntarle a usted, ¿qué piensa sobre los piercing? Veamos lo que nos contestaron. Porque tenía ganas de experimentar algo nuevo. He perdido muchos aretes, se me cae, se me pierde, se me cae la pelota, quitándome la camisa se me queda prensado en la camisa y se cae, cosas así. Ay, horribles, no me gustan para nada, no me gustan. No tengo y sí me pondría más adelante. ¿En dónde? En la lengua. ¿No le da miedillo? No, ya cuando uno se tatúa piensa que uno eso es un piquete ya. Bueno, a mí en lo personal no me llama mucho la atención. ¿No te empodrías alguno? No. Veo que tiene piercing, ¿cuándo se los hizo? El año pasado. Y cuéntenos, ¿le dolió? No, esa era Novelli. ¿Y por qué se lo puso? Cuéntenos. ¿En la moda? Sí, en realidad vamos a encontrar opiniones totalmente divididas. Unos sectores de la sociedad que prácticamente no entienden por qué se coloca un piercing en la gente. Y otro sector que lo ve de muchas formas. Una forma de estar a la moda, una forma de estar incluido dentro de un grupo, algunas veces hasta una forma de protesta. Lo que sí es importante es que como sociedad pluralista tenemos que comprender y respetar a todas las personas con sus gustos. Es más, en términos sexuales a veces nos sorprende gente que dice, doctor, yo siento una enorme inclinación por aquellas mujeres, aquellos varones que utilizan un piercing, aunque uno no lo entiende, pero eso es parte de la magia que va por dentro. La procesión va por dentro marcando los gustos y preferencias de cada uno. Parte de lo que nos enseña la sexualidad, el respeto. Mauro, ¿qué piensas que los menores de edad se coloquen un piercing? Cuando estamos hablando de que es una decisión en familia, el respeto se impone, pero muchas veces estos muchachos lo hacen de una manera impulsiva. A veces reunieron unos 5 y se ponen un piercing en un lugar sumamente peligroso, en un lugar del cuerpo peligroso y en un sitio donde los colocan, donde probablemente no están ni las mínimas normas de higiene. Si no es que muchas veces es un amigo que con una destreza lo coloca de manera apresurada. Y además, esto es muy importante, a veces con el ámbito y con el deseo de sobresalir, se hacen piercing que van más allá de lo que uno se imagina, quedando algunas veces marcados. Y estas personas luego nos dicen, doctor, me cuesta conseguir un trabajo, me cuesta conseguir un empleo, me cuesta dar una buena impresión porque me coloqué un aro enorme en la nariz o en las orejas. Esto hay que tenerlo presente. Probablemente no es una decisión que le compete al adolescente, salvo que cuente con la anuencia de los padres. Pero si no, es mejor postergarlo a una etapa de la vida donde estemos mucho más maduros y que sepamos lo que es la vida, lo que es toda la vida en conjunto. Sonia, nos indican que también tenemos esto, atención familia porque tenemos algo que yo quiero, yo necesito, todos aquí estamos interesados en que uno y cada uno de los miembros de la familia lo presencien. Sonia. Así es, Mauro, como mencionaste en los titulares, la idea de nuestra sección de Sexo y Fama es mostrar un video para concientizar al joven, pero también a los padres de familia que vean qué es realmente colocarse un piercing. Este video tiene escenas muy traumáticas, muy fuertes, así que prestemos mucha atención.
Vamos, Happy thoughts. Live life. Take it out. Right, can you hold on to that clamp for me? Right, take your tongue, tuck it out. Don't put it in whatever you do. Yay! Oh, no, I'm not getting like that. Oh, okay. No, that's okay. Otherwise I'll have to redo it. It always does it, don't worry. It's sleeping on everything. Right. Ay, Sonia, me quedó doliendo la lengua. Y yo creo que probablemente a buena parte de nuestros televidentes. Esto hay que enseñarlo. Esto es parte de lo que tenemos que mencionar. ¿Y por qué en materia sexual hay que hablar de esto? Porque ese es el piercing que se coloca en la lengua, pero también se coloca en los genitales. Imagínense lo que debe ser eso en el glande, eso en los labios mayores, en el pezón. Eso es parte de lo que tenemos que entender. Desdichadamente las modas cuentan con ciertas licencias de impunidad, nunca se habla mal de ellas. Hay todo un jolgorio alrededor y no vemos los pequeños detalles. Este video cruento, creo que a todos nos ha parecido así, sin embargo también ha sido aleccionante. Pasemos a las preguntas, Sonia. Así es, Mauro, nos dicen que tenemos una pregunta que nos llega desde Paso Ancho, escuchemos. Doctor, vieras que cuando yo tengo relaciones sexuales se me desaparecen los testículos. No me duele ni nada, pero la bolsa queda vacía. Sí, muy interesante. Esto para dejar la tranquilidad sucede porque los testículos a lo largo del crecimiento del niño en el vientre materno se encuentran en el abdomen. Hay que recordar que los testículos bajan para colocarse en el escroto, en la bolsa testicular. En algunos varones ese conducto no se cierra y en el acto sexual decíamos que la bolsa, el escroto se contrae para evitar los movimientos del testículo. Entonces, en estos varones los testículos suben por la ingle y quedan ahí guardados. Después de la relación sexual, bajan. No es un accidente, no es un problema y no amerita tratamiento. Puede estar tranquilo. Cuénteme, Sonia, ¿qué más tenemos? Tenemos esta otra preguntita, Mauro, que nos llega desde Cahuita. Escuchemos. Doctor, yo juego fútbol los sábados y he visto que son frecuentes los golpes en los testículos. ¿Usted cree que estos pueden ser peligrosos posteriormente? El golpe testicular al que hay que tenerle mucho cuidado es aquel que provoca un dolor que no cede. Ese individuo que tuvo un golpe en este momento, estamos de acuerdo que me le duela 1, 2, 3, 10 o 15 minutos, pero ese dolor tiene que ceder. Si ese dolor persiste más allá de los 10 o 15 minutos, indica que probablemente produjo una torsión testicular. Es decir, que el testículo se dio vuelta. Y como se dio vuelta no le está llegando sangre. Y al no llegarle sangre, ese varón puede perder ese testículo. De ahí que el dolor que persiste más allá de 15 minutos después de un traumatismo es razón suficiente para consultar. Mauro, nos han ingresado una buena cantidad de preguntas, de consultas escritas por medio de la página de eremauro.com y hemos escogido la siguiente. Esta es de un varón, él tiene 17 años y dice que a él no le hicieron la circuncisión y todavía no ha tenido relaciones sexuales. ¿Puede esto perjudicarle cuando inicie la vida sexual? Sí, esto es una de las preguntas que constantemente estamos recibiendo de jóvenes que probablemente leyeron que en otros países se le hace la circuncisión a todos los jóvenes y creen que es un requisito para el inicio de la vida sexual. No, en realidad la mayoría de los costarricenses no se les ha practicado la circuncisión, la mayoría de los costarricenses tienen el prepucio íntegro y pueden tener relaciones sexuales. Solo en aquellos, que es muy bajo el porcentaje, que al deslizar ese pellejito hacia atrás genera dolor o hay dolor con la masturbación, con la erección o con la penetración, procede a hacer esa cirugía. Pero para la mayoría de los varones, con prepucio o sin prepucio, pueden iniciar la vida sexual. Nos señalan nuestros compañeros, sí, que tenemos la respuesta de la trivia. Veamos. Sabemos mucho de las motivaciones por las cuales la gente se pone un tatuaje, pero ¿cuántas personas
que se hacen un tatuaje se arrepienten posteriormente? Habían 4 opciones, 5%, 10%, 25%, y la respuesta correcta, más del 50% de la población que se hace un tatuaje se arrepiente posteriormente. Momento de despedirnos, Sonia. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y recuerden que muy pronto vamos a estar ahí con las cámaras de Canal 13 en su comunidad. Alejandra. Aún nos queda mucho por explorar y todavía más por descubrir. Acompáñenos en una nueva edición de Un Mundo Sexual. Gracias por convertir este espacio en un motivo para el convivio casero. Gracias por hacer de este programa una razón más para la reunión hogareña. Porque recuerden, de lo que se trata y siempre se ha tratado es de hacer familia. Inevitablemente acariciada, con anillos de amor en cada mano, estarás en la calle, en la almohada o en alguna experiencia de verano, donde quiera que siembres la mirada, en cualquier soledad, en cualquier llano, te esperaré la casa desolada, hecha con el ladrillo más humano, con el ladrillo amargo de mi pena y la arena fatal de mi tristeza. Cuando salgas a buscar mañanas, encontrarás mis ojos en la arena, y cuando hagas en casa la limpieza, oirás mi voz crujiendo en las persianas. Jorge Bravo.